Hola, buenas tardes a Buenas todos. tardes. Estamos aquí un jueves más desde la Asociación Grafopsicológica de España para responder todas las preguntas que nos habéis ido remitiendo en la última semana y a través del vídeo anterior. Em, Recordaros que todavía siguen nuestros cursos con la oferta de la matrícula gratuita, es decir, que solo pagaréis las mensualidades en todos nuestros cursos online. Eh, y bueno, que por ahora sigue todavía la oferta disponible por si hay algún interesado que se quiera apuntar. Seguro que alguno en la cuarentena quiere aprovechar el tiempo, ¿no? Ujú. Bueno, y divertirse, ¿no? Sí, sí. Que esto es divertido. Bueno, vamos a ir viendo las preguntas que nos habéis ido mandando, como decía. Eh, Había una pregunta que salió a raíz del vídeo anterior que estuvimos hablando de firmas, de las firmas de los adultos, de la gente mayor también. Y entonces, a raíz de aquella pregunta surgieron muchas preguntas relacionadas con firmas. Y una de ellas nos decía Anita, ¿qué significa firmar solo con las iniciales del nombre? Ujú. Bueno, aquí yo intuyo que es solamente una letra, ¿no? O sea, o es la inicial y luego el apellido, ¿tú qué crees? Puede ser solo, o sea, podría ser o So- una letra solo, ¿no? en el Que caso nos de Anita, ponga, una A. por ejemplo, una A. Ujú. Pero si es, imagínate, Ana Jiménez, Ujú. pues que a lo mejor ponga solo. Vale. Pues básicamente evasión. O sea, sería, bien es verdad que habría que analizar muy bien el contexto, porque en el tema de la firma sí que hay muchas diferencias en relación al texto, al cuerpo del texto, ¿no? No es lo mismo si se trata de una dedicatoria que si se trata de firmar un albarán Ujú. o un cheque, ¿no? Entonces, bueno, Sí. aquí es verdad que puede haber modulaciones y hay que considerar mucho la finalidad, el objeto del texto. Ujú. Dicho eso, el firmar con una letra en general es básicamente evasión. Es decir, la persona se intenta ocultarse de forma sencilla, ¿no? Ujú. En un trazo. Y entonces no quiere mostrar nada más, Vale. Esa sería su básicamente. forma de identificarse, pero de una manera que no se le Ujú. vea, ¿no? Que hay. Sí, incluso hay algún grafólogo que he leído, que bueno, esto sería discutible, que dice que puede significar algún tipo de, co- de- de conflicto o de vergüenza, ¿no? Ujú. Pero bueno, esto podría ser discutible. Dependiendo de la función que Sí, tenga, ujú, quizá, y como decías también de hacia dónde ponga esa firma, ¿no? No es lo mismo que el que está todo el día claro. firmando, ¿no? Que hace un visé y que quizá esa una persona que necesita por su trabajo estar Ujú, firmando constantemente simplifica al máximo y a lo mejor simplemente hace pues eso, un visé o su inicial y es una manera de ganar tiempo y eficacia, ujú, ¿no? Pero sí, es verdad que aún así sería impersonal, no nos estaría ujú. dejando su huella, tan, tanto como alguien Eso que es. tenga más trazado. Luego nos preguntaban, Gatollas, ¿qué libro recomiendan en cuanto a la valoración de los números? Bueno, hemos estado investigando porque la verdad es que no teníamos, al menos desde el punto de vista de la grafología, no teníamos ninguna bibliografía al respecto, o al menos no nos habíamos parado a pensar en ella, salvo en pericia. Sí que es verdad que en pericia analizamos los números y sí que tienen, obviamente, valor identificador. Entonces, yo en el único libro en el que sí que tengo un capítulo dedicado a números es concretamente en este libro, en el análisis de textos manuscritos, firmas y alteraciones documentales. Pero aquí solo hay un capítulo en relación a los números. Es verdad que, bueno, que de los números lo que valoraríamos sería igual que estamos valorando en la escritura el tamaño, la presión, pues nosotros desde el punto de vista grafológico iría por ahí. ¿No? Ujú, Y sí que sabemos que una persona que tiene los números muy claros y que se identifican bien, es una persona que tiene una preocupación por la economía y desde luego tiene más claridad para ver ujú, desde un punto de vista económico las cosas, ¿no? ujú. Más que el que tiene los números más confusos. Es lo único así que podemos decirte y de libros, como te digo, en este sí que, pero claro, es un libro de pericia.
y que dedica un capítulo exclusivo a números, ¿vale? Y luego, enlazando esta pregunta con otras que nos hacíais, varias personas nos decían, bueno, que recomendásemos libros de grafología y bueno, incluso nos decían para empezar o para el que ya sabe y quiere retomar la grafología o adentrarse a lo mejor en algún tema más específico. Bueno, esta pregunta es súper interesante y además es siempre, se puede hacer extensiva, yo creo, a cualquier disciplina del saber humano, ¿no? Tú cuando estás interesado en un tema, es natural que busques fuentes bibliográficas, ¿no? De cuáles son los referentes. Entonces, aquí, como ocurre en tantas otras disciplinas, pues en el mundo de la grafología, pues están los grandes referentes, ¿no? Y entonces, siempre que veáis un autor importante, lógicamente hay escuelas y hay diferencias, ¿no? Pero comprad el libro. O sea, nosotros aquí, bueno, en nuestra escuela es bastante ecléctica, ¿verdad? Ya hablaremos luego de las corrientes, pero nosotros buscamos buscar lo mejor de cada casa. Y bueno, aquí en la asociación tendremos muchos más, pero aquí en nuestra casa pues tenemos unos cuantos de todo tipo, ¿no? Por supuesto, libros de Allende, de nuestro maestro. Aquí he traído 3. Bueno, empezando empezamos por este, que es el básico que damos y que está en proceso de reedición, ¿no? Sí. Lo vamos a actualizar. Esto es el libro de apuntes 1, el que damos en primero. Un libro súper interesante y además está muy bien preparado para a la hora de realizar un informe, de tener muy claros Está muy bien estructurado. Sí. Cada elemento lo identifica perfectamente en inteligencia, personalidad y voluntad. Y luego hace combinaciones, ¿no? Que a mí me fascinan las combinaciones, y te va adentrando, ¿no? en la combinatoria grafológica. Luego al final también tiene un pequeño muestrario. Está un libro bastante interesante. Vale. Luego tenemos el libro de Espacio, Movimiento de Energía, que este lo damos en segundo. Esto es un libro que a mí me encanta, porque analiza las variables del libro de primero, pero ya de dinámica, entendiendo que el análisis grafológico está comprendido en un espacio gráfico con un movimiento y con una energía vital, ¿no? Entonces, cómo funciona esos 3 elementos de forma sinérgica, pues es muy interesante. Y vienen muestras. Sí. Luego, libros más avanzados, ¿vale? Porque nosotros damos todos los niveles. Este libro no hay un libro superior en cuanto a nivel en esta temática de grafopatología cerebral y orgánica, ¿no? A nivel de... Y este es más especializado. Este libro es bastante avanzado, ¿vale? De todo lo que ocurre a nivel cerebral, la relación del grafismo. Este incluye estructuras cerebrales y funcionamiento, por eso, o sea, todo lo que tiene que ver con lo orgánico. Entonces es para quien ya domina. Domina bastante la grafología. También trata temas de drogas y tal, que es muy interesante. También. Este también es maravilloso. Grafología, agresividad y autoestima. Sí. ¿Vale? Pues trata específicamente el tema de la autoestima, con, bueno, peculiaridades, ¿no? De clasificatorias y tal, y la agresividad, ¿no? Y las enlaza, las relaciones. Luego, otro libro también bastante avanzado es este de grafopatología, que trata las diferentes patologías mentales en cómo se identifican en la letra. Eso es. Más perfiles de estructuras por tipos patológicos, que es muy interesante. Muy interesante, es un libro muy interesante. Vale, estos son los que acaba de decir Juan, son todos del profesor Allende. Aunque hay alguno más, pero bueno, esos son los que tenemos aquí fundamentalmente. Y luego tenemos también unos cuantos de Bells, ¿verdad? Que es otro gran
Pope de la grafología. En básico, que no está aquí, pero el diccionario de Bells, que Lo tenemos por ahí, creo. sí, pero no aquí en la Sí. mesa, pero sí, es un libro que es bastante, o sea, para incluso alguien que está empezando puede servir, porque explica todos los rasgos, todos los conceptos grafológicos, hace una división entre conceptos psicológicos y conceptos grafológicos. Entonces, cualquier palabra que nos va surgiendo en otro libro que no sabemos lo que es, pues Bells hace ahí una recogida de todas las palabras, tanto técnicas como de psicología como de grafología. Está muy bien. Y aquí tenemos, este creo que lo viste tú, ¿no? Sí, es el de grafología estructural y dinámica, la interpretación psicológica de los signos gráficos por zonas. Está muy bien también, la verdad. Y lo mismo, vienen un montón de muestras, sobre todo vienen muchísimas muestras, con lo cual también para el que está empezando es genial poder ir viendo todo lo que va leyendo, poderlo visualizar. Este probablemente sería la primera parte, ese sería equiparable a nuestro libro de primero, porque esta es cada uno de los grandes temas, ¿no? De la grafología, por la forma, la presión, la velocidad, tal. Y luego la segunda parte habla de los temperamentos, bueno, grafoterapia, ¿no? Es un libro quizá algo más básico, pero para quien quiera empezar puede estar muy bien. También de Bells. También de Bells. Todos estos son de Bells. ¿Y qué más tienes aquí? Este no lo he leído, no sé si tú lo has leído. Este no. Manual de grafoanálisis. No, este no lo conocía yo. Y ese de personalidad. Este ¿no? es escritura de personalidad, que también sería algo. No es tampoco. No es muy elevado. Cualquier persona que quiera empezar, este está bien. Además es muy ameno porque vienen muchísimas muestras gráficas de todo tipo, de personajes de toda índole, ¿no? Está muy bien. Bueno, y pues mira, esta hace correlación con los temperamentos. Si a alguien le interesa. El de manual de grafoanálisis va haciendo una correlación entre temperamentos y rasgos. Luego, en cuanto a grafología y sexualidad, también que es un tema muy interesante a estudiar, bueno, este libro creo que es un referente de Carlos Ramos. Hace unos años que fui a una conferencia de Carlos Ramos y la verdad es que el hombre muy interesante, lo recuerdo con cariño. Y este librito, que no es muy famoso, pero que a mí me gusta bastante por lo sintético y los temas que toca de forma bastante original, porque toca, quizá a alguien le puede parecer un poco batiburrillo, ¿no? Pero a mí me gusta. Toca psicoanálisis, toca análisis transaccional, en formas de enganche, el ver que en general que la sexualidad grafológicamente está en muchos más sitios que en la G, ¿no? Que los malos grafólogos enseguida creen analizar la sexualidad por la G y es muchísimo más complicado. Entonces, aquí, de forma muy sencilla, te das cuenta, bueno, de que enlaza con muchísimas más cosas, ¿no? Vale. Y luego, el que ya lo comenté alguna vez, que para mí es un referente histórico, Max Fulber, El simbolismo de la escritura. Bueno, este libro está descatalogado. Si lo veis, compradlo. Ahora creo que en Iberlibro cuesta un pastizal, pero si tenéis la suerte de encontrarlo, pues no lo dudéis. Bueno, esto es más o menos lo que tenemos por aquí. Yo tengo aquí uno también, que este es muy básico para el que no sabe nada de grafología y quiere empezar. El de Clara Tahoces, lo esencial de grafología. Y es muy sencillito y para empezar así, alguien que no tenga ni idea, está muy bien porque está explicado de forma muy sencilla y va a lo esencial. Así que, bueno, para quien quiera empezar y animarse, pues estaría bien.
Vale, pues luego tendríamos una pregunta que nos hacía Andrea Beatriz Pisano que decía, ¿qué significa dibujar mujeres sin rostro? O sea, sin ojos, sin nariz y sin boca. Vale, entonces esta pregunta hace referencia a que el otro día estuvimos hablando sobre técnicas proyectivas gráficas, que como sabéis damos un curso en la asociación sobre técnicas proyectivas gráficas, concretamente estuvimos hablando de la figura humana. Entonces, bueno, en este caso, yo lo que diría es primero descartar que, bueno, que sea una persona muy artística, o sea, muy artista, ¿no? Y que sea, o que sea un dibujo bueno, que está imitando, si es un adolescente, que esté imitando alguna corriente, o que primero descartaría eso, ¿no? Que no sea, bueno. Y luego, en segundo lugar, pensar si esta persona que está dibujando mujeres sin rostro se está identificando, o sea, está siendo realmente una proyección de su yo. Por eso, primero descarto que sea una imitación, que esté haciendo una copia de un dibujo, ¿vale? Si yo lo que estoy haciendo es un test de personalidad, ahí sí que me pararía a pensar, porque realmente pensad que la cabeza es el centro más importante del yo, ¿no? Es donde se localiza mi yo, mi cabeza. Pensad que los niños lo primero que aprenden a dibujar cuando dibujan humanos, dibujan personas, lo que dibujan es una gran cabeza y a partir de esa gran cabeza salen las manitas, las piernas, ¿no? O sea, pensad que el centro es el de mi yo, va a ser lo que represento en esa cabeza. Donde la persona no está dibujando rostro, no hay cara, lo que estaría diciendo, ese rostro que realmente es la parte más expresiva del cuerpo, y representa el contacto social, mi rostro, el rostro que yo hago en el dibujo es lo que representa esa forma. Me parece que hemos tenido un problema técnico y se nos acaba de ir la señal. No sé si nos estáis viendo o se ha ido completamente la pantalla. Son dibujos espontáneos. Mm, Está activo. Vale, no sé si nos estáis viendo, pero nosotros ahora mismo no vemos la pantalla. Entonces, eh, voy a seguir explicándolo, aunque no sé Sí, si se ha está parado. activo, sí. Vale, pues entonces os sigo contando, aunque nosotros no nos veamos. Pero bueno, como decía, la cara, el rostro, efectivamente, si es un dibujo, son mujeres, además es un dibujo espontáneo, lo que nos estaría indicando es desde una evasión, ¿no? De que la persona tenga cierta pues, timidez, cautela en el contacto. Eh, es una forma desde luego, de ese contacto social estar tapado de alguna forma, ¿no? Y puede ir, como digo, desde esa evasión y timidez, cautela en lo social, hasta un carácter más asocial de la personalidad. Incluso podemos encontrar cierta hostilidad en los contactos sociales, ¿vale? Pensemos que, por ejemplo, los ojos nos están hablando de la asimilación, de la comunicación social, y nos va a decir cómo es ese contacto con el mundo exterior y con el ambiente. Si omitimos eso, es como que alguien no quiere ni siquiera contactar con ese mundo exterior, porque lo que hago es que quito la mirada, es como no querer ver, ¿no? La realidad y de alguna manera, eh, pues eso, o no estar presente o no querer estarlo. ¿Puede ser Eh, un signo paranoide? si fuera paranoide, yo lo que vería es que hay un énfasis en esos Ujú. ojos, ¿no? Porque lo que quieres ver más para estar atento y estar pendiente. Entonces yo lo que vería una, con otros rasgos obviamente, pero a mí ya me estaría indicando eh, cuando hay un énfasis, un resaltar los ojos, la mirada, porque necesito ver. Es justo lo contrario. En este caso es más asocial, es más evasión, no entrar en contacto con, evitar esa comunicación social. La boca pensemos también que es una fuente de satisfacción, también de lo verbal, de la comunicación. Si la elimino, es que tampoco deseo comunicarme con ese mundo exterior, ¿no? Ni decir nada, quizá, ni me enorgullece la palabra, porque ni siquiera recibo una satisfacción a través de lo oral. Y la nariz, sabéis, tiene un simbolismo más de tipo sexual, pero en general, el dejar un rostro vacío, un rostro, pues a una persona que no tenga rostro, lo que nos está diciendo es que va a haber un problema en relación a la comunicación, al contacto con los demás, ¿vale? Al contacto social. Mm, no sé si nos Sí, estáis sí, está viendo, activo. o sea, aunque nos sigue contabilizando el tiempo como que estamos en directo, pero no vemos la imagen, entonces no sabemos si nos estáis viendo bien, o al menos escuchando. Vamos a pasar a otra pregunta. Bueno, espero haberte contestado. La verdad es que es una pregunta muy interesante. Como sabéis, bueno, aquí concretamente en la figura humana, pero
podemos ver también correlación con otros test, como sabéis, ¿no? De técnicas proyectivas gráficas tenemos un montón de maneras de evaluar y normalmente no hacemos solo uno, sino que aplicamos varios a la vez para poder sacar conclusiones. La siguiente pregunta sí que tiene miga. La siguiente pregunta es, ¿qué significa dibujar sin rostro? La 5. Vale, ¿cómo se podría ver en el dibujo si el niño ha salido del Edipo? Esta pregunta nos la enviaba María Peinado. Bueno, pues en primer lugar, espero que sepáis lo que es el Edipo. A ver, yo voy a ir directamente a lo que sería la interpretación en el dibujo. La mejor forma de ver el Edipo, ver cómo está el niño o el adulto orientado dentro de la familia, yo utilizaría el test de la familia. O sea, se podría valorar a través de otras pruebas proyectivas, pero concretamente en la familia lo tendríamos muy fácil, ¿vale? El test de la familia, eh, bueno, como decía, los conflictos edípicos vamos a verlos en los dibujos de los niños eh, y bueno, y de forma muy esquemática podríamos decir que el apego a la madre, en general, el apego a mamá es conservador y regresivo, por cuanto la mamá representa para el niño, sea a la edad que sea, a cualquier edad, la mamá representa protección, seguridad, amor y alimento. Cuando hablamos del apego al padre, el apego al padre es de tipo progresivo, ¿vale? El padre representa en la familia el elemento más dinámico que obliga a avanzar y a progresar. Es como el que te saca de ese núcleo conservador, ¿no? Con mamá, de querer estar en fusión con mamá. El papá es como el que te lanza a progresar, a salir de aquí. Entonces, esto es explicando un poquito así para entender el Edipo. Entonces, es verdad que desde los primeros años lo que ocurre en el Edipo es que el niño es atraído particularmente por el padre del sexo opuesto al suyo. ¿Vale? Esto es un proceso psicológico muy complejo, ¿no? Que nos llevaría horas de explicación, pero bueno, esto así dicho más coloquial sería algo así como que la atracción es hacia el papá del sexo opuesto, ¿no? El niño tiene un apego especial hacia mamá, la niña hacia el papá. Y esto va a pasar, va a ser un proceso eh, donde, bueno, vamos a ver tanto esa atracción como la rivalidad. ¿Vale? Entonces, la rivalidad del niño va a ser hacia el padre de su mismo sexo. ¿Por qué? Porque va a querer ocupar ese lugar para ser el objeto de afecto del otro con el que quiere fusionarse, ¿no? Es un deseo de ocupar su lugar, aunque a la vez lo ame. O sea, no quiere decir que porque queramos ocupar el lugar de nuestro papá haya ahí un odio, ¿no? Es una rivalidad, pero con amor, ¿vale? Es complejo, pero es muy interesante. Entonces, esto sería una situación edípica normal, no hay que dramatizar y se resuelve comúnmente con una imitación más o menos consciente del padre rival, al cual uno quiere igualarse, ¿no? Para conseguir el amor del otro. Eso se ve muy bien en los niños de 3, 4 años, ¿no? Sí, se ve además muy claro, porque incluso en el propio lenguaje, ¿no? Cuando les estás evaluando, es capaz de decirte, dibujo en esta casita a mamá con mis otros hermanos y yo en esta otra casita con mi papá, ¿no? Y es muy curioso que ves el Edipo muy claro y es muy bonito porque en el lenguaje te das cuenta que muchas veces está súper evidente, ¿no? Bueno, como decía, estos dos determinantes de la situación edípica con frecuencia se van a hallar expresados en el dibujo de la familia. Por eso yo utilizaría el dibujo de la familia para ver un poco cómo está la situación edípica. Lo que vamos a encontrar son dos posibilidades. Uno, lo que veamos es que el niño lo que va a hacer es una identificación con el padre del mismo sexo. Entonces, cuando vemos el dibujo, vamos a ver que el niño se identifica con ese papá, ¿no? Si es un niño se identifica con su papá, si es una niña se identifica con mamá. La otra posibilidad es que lo que encontremos es un acercamiento en las figuras. Por ejemplo, en este caso, o sea, la otra posibilidad, como digo, una es que te identifiques con tu progenitor del mismo sexo y la segunda opción es que lo que haya es un acercamiento hacia el padre del sexo opuesto en el propio dibujo, ¿no? Que te dibujes, si eres una niña, te dibujes más cerca de papá, a mamá, como decía antes, ¿no? En el caso de la niña que os contaba, que me hacía dos casitas, en una ponía a todos sus hermanitos con la mamá y yo le decía, ¿dónde estás tú? Y me decía, aquí. Entonces me hacía otra casita y ahí se ponía con su papá. Eso ahí estaría muy evidente, ¿no? Que estaríamos en el Edipo todavía. No estaría superado el Edipo, pero está en ese proceso de resolución. Entonces,
Bueno, es un tema muy complejo, es una muy buena pregunta, pero es verdad que es complicada, ¿no? En realidad, en las técnicas proyectivas gráficas, cuando analizamos los dibujos infantiles, cuanto más sepamos de psicoanálisis, más facilidad vamos a tener a la hora de la interpretación, ¿vale? Porque los test proyectivos gráficos son sobre todo simbolismo y Ujú. por eso esto sí que en las clases de técnicas proyectivas gráficas sí que lo damos. Concretamente, se ve muy bien, a mí me gusta mucho Corman, en los libros de Corman son muy buenos. Bueno, ¿Corman es el pero de morfopsicología? Corman, No. el psicoanalista, el del pata negra, el test pata Ajá. negra, Pero es otro. pues También. la verdad es que no sé si será el mismo, No un sé. psicoanalista, Porque es que ese es el padre de la morfopsicología del siglo XX. Luis Corman, se llamaba, No sé, lo buscaré. búscalo. Bueno, yo hablo de Corman, el autor del Sí, test sí, pata sí. negra y bueno, y el de la familia también. De hecho, el manual que yo utilizo en familia es el test o sea, el libro, el manual de test de la familia de Luis Corman. Muy interesante. Y por supuesto el pata negra también es una maravilla de test. Me encanta. Pero bueno. Vale, vale, esta era la pregunta de María. Uh, vale, y luego teníamos otra pregunta de Josefina Motis Purroy que nos decía, ¿qué diferencia hay entre la escuela francesa, italiana o alemana para analizar escrituras? Muy interesante también. Seguro que Josefina lo sabe porque es socia nuestra. Le mandamos un saludo. Y esto, vamos, lo hemos hablado alguna vez en el Gramma, ¿no? Pues Ujú, bueno, primero vuelvo a repetir que nosotros somos eclécticos, ¿no? O sea, que intentamos buscar lo mejor de cada casa, ujú, ¿eh? Sabiendo las diferencias, ¿no? Y avisándoselo al alumno, pero no nos limitamos a una, ¿no? Entonces, por ejemplo, los italianos, sí es verdad que están muy enfocados o en la grafometría, ¿no? ujú. Hay análisis exhaustivos de hojas y folios y folios y folios de medidas, ¿no? Hasta para mí excesivo. O sea, no. Pero bueno, ellos, digamos, buscan la base métrica, ¿no? El fundamento y a raíz de esa medición exhaustiva buscan o extrapolan una interpretación. Luego también, dentro de los italianos estaría Marquesán, Ujú. que bueno, Y, Marquesán es, aparte, mm, ¿no? Esa, porque es una escuela bastante compleja, eh, Moretti, y Moretti, claro, claro, Moretti Moretti, también es sí, importante. sí. Luego estaría la escuela, La clásica francesa, la clásica francesa, que es básicamente ellos, de ellos parte la ley mímica, ¿no? claro, sí, por eso, como decía Juan, cogemos, es verdad, de cada escuela Ujú. todo lo que nos aporta, concretamente la escuela clásica francesa, pues con la ley mímica, Ajá. ver un poco todo ese simbolismo de gestos hacia arriba, gestos Ujú. hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás, ¿no? Y cómo iban asociando características del estado de ánimo de la personalidad a esos Inducían estados movimientos. de ánimo, ¿no? Para ver. Sí, a través de hipnosis ellos inducían estados de ánimo aposta, ¿no? Ujú. Positivos o negativos para ver qué efectos tenía en la escritura. Y a raíz de ahí fueron sacando, ¿no? Los tipos. Pues eso, como decía, por ejemplo, gestos hacia abajo, pues cansancio, tristeza, abatimiento, ¿no? Ujú. Las líneas descendentes, todo lo que va hacia abajo nos va a estar dando todas esas características. Y ellos, bueno, pues a través de la hipnosis, como decía, pues Ujú. iban corroborando las ideas que tenían grafológicas. Luego Eh, la escuela suiza, ¿no? La que máximo representante es Pulver uh-huh, y se basa fundamentalmente en las leyes simbólicas, ¿no? eso es. El interpretar todo el símbolo, Uh-huh, pues esto es otra panorámica muy diferente a la francesa o a la italiana, ¿no? sí. Y es lo que habíamos hablado en otro de los vídeos, ¿no? De la cruz de Pulver, la famosa cruz de Ujú. Pulver, pues viene de aquí, ¿no? De la ley simbólica. Pues, Sí, 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 por cierto, Josefina, tú que eres social, seguro que tienes, si quieres ver ese artículo de la Cruz de Pulver criticada por Allende o matizada por Allende, está en el Gramma 65. yo no.
Sí, sí, está en el No tengo 65. tanta memoria. Es un gamma muy bueno. Mm. Y luego, bueno, pues de la escuela alemana tendríamos la ley profunda Sí. y la ley emocional. Ujú, O sea que también, como decíamos, es que de todas las escuelas sacamos cosas. Entonces, la ujú, diferencia, bueno, pues básicamente en qué ha aportado cada una, qué nos aporta ujú, y cómo lo podemos todo unir para poder hacer nuestros análisis grafológicos. ujú. Por cierto, de los alemanes tengo, a ver si me da tiempo traducir, porque tengo por ahí revistas de los alemanes. Espera, tengo por aquí. No sé dónde me he dejado. Eh, revistas de grafólogos alemanes, y tengo pendiente traducir un artículo de esa revista para Ujú. meterlo en el siguiente grafo sobre Liszt. Muy interesante. Pues nada, estas son todas las preguntas que nos habéis enviado. Podéis seguir escribiendo para la semana que viene, cualquier cosa, Sí, cualquier pregunta que os cualquier cosa surja. que os surja, la respondemos el próximo jueves a la misma hora. ¿Vale? Que tengáis buena semana y muchas gracias por seguirnos. Hasta luego. Hasta luego.